Vamos a hacer un programa para llevar la factura, la facturación. Nosotros abrimos en la unidad, en el Drive, añadimos una hoja de cálculo y en la primera hoja, que le vamos a llamar plantilla, factura. Esto es basándome en una empresa. Aquí lo podéis personalizar, poner logo, insertando imágenes, los datos de la empresa, y aquí vamos a poner el cliente. Para poner el cliente, lo que hacemos, fijaros, aquí se me abre un desplegable. Si pongo el cliente número 3, aquí me pone automáticamente los datos del 3. Si pongo número 1, me pone los datos del 1. ¿Cómo lo hago esto? Pues en esta celda me voy a datos, le digo validar datos, y en validar datos puedo escoger o poner una lista de elementos, ahora haré un ejemplo, o decirle a dónde tiene que irse a cogerlo. En este caso se va a la hoja datos y desde la celda A3 a la A21. ¿Esto por qué? Pues porque yo lo primero que hago siempre es abrir una hoja que me sirva de base de datos para poder ir a recogerlo. En esta hoja tengo los clientes que voy dando de alta para luego poder seleccionarlos. Aquí he puesto un ejemplo con 3, con su NIF, su domicilio y su población. Y aquí tenemos formas de pago: al contado, ingreso en cuenta corriente, transferencia, lo que sea, ¿no? Entonces aquí en la plantilla es donde al ponerle datos, pues puedo ir seleccionando y no tener que poner que me coja los datos. ¿Cómo lo hace? Pues utilizando la fórmula VLOOKUP, VLOOK y up arriba, ¿no? Entonces yo le pongo igual la fórmula, este comando VLOOKUP, y le digo que en D10 ponga lo que haya en datos A3 D21 y que me ponga el 2. Entonces E3A del 2 al 21 me va a coger de aquí, va a buscar, y cuando esté me va a poner el 2, que es el NIF, luego el 3, que es el cliente, y luego el 4, que es la población. O también puedo ir que vaya buscando este y cuando encuentre este que ponga el 2. Y entonces así es como consigo con esta fórmula que según lo que hay aquí me ponga el NIF que le corresponda a esto, ¿no? Cliente 2, cliente 3. La fórmula VLOOKUP es muy útil. Se puede utilizar para muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, bueno, luego ya aquí es cuestión de ir dándole formato. Pues si le quieres dar forma, puedes combinar. Pues seguramente aquí he combinado celdas. Combinar celdas se hace ahí. Entonces, combinar o descombinar, ¿no? Ahora he descombinado. Si yo quiero que esto haga la función de una celda entera, estas dos, pues me voy y las combino aquí. Y ya las puedo centrar, poner en un lateral, lo que sea. Le puedo dar un fondo de color. Es este el que tiene. Pues, y luego lo típico, ¿no? De buscarle la letra, el tipo de letra, el tamaño, etcétera. Y aquí pues le voy poniendo los recuadros. Recuadros o en un lateral o cuadro solo. En fin, eso ya es cuestión de ir echándole tiempo, ¿no? Y así me hago el formato de una factura con su fórmula aquí. Aquí podía tener varios conceptos y que aquí lo que hace, mirad, la fórmula es que me sume de E24 a E33, sume todo eso. Aquí una fórmula que a esto le haga el 21%. En este caso, porque es una empresa que arrienda locales y siempre los arrienda el 21%. Y tiene un 19% de retención, pues a esto que le haga el 19%.
y una fórmula aquí para que me sume esto con esto y le reste esto, y entonces me da el total. Y aquí elijo la forma, transferencia bancaria, la forma de recibo a 30 días, en fin, ingreso en cuenta corriente número tal, y eso es lo mismo, con datos y seleccionando. Otra manera de escoger datos es haciendo una lista. Vamos a suponer que tengo 3 locales y aquí, pues si no quiero teclearlo a mano, me voy a datos, le digo validar datos y hago una lista de elementos y lo voy separando por comas. Por ejemplo, alquiler local 1, mes, fecha. Esto de mes, fecha, pues como estoy poniendo fecha de febrero, de enero, de lo que sea, al ponerme fecha no tengo que poner nada. Es el mes que se refiere a la fecha de la factura. Vamos a suponer que tengo 3 locales, pues pongo 3 elementos. Alquiler local 2, mes, fecha, coma, y alquiler local 3, mes, fecha. Aquí le puedo decir que rechace la entrada y entonces no me admitiría cualquier cosa que no sea escoger uno de los elementos que he puesto, o simplemente mostrar el aviso. Pues si queréis poner otro concepto que no sea el que tiene, lo dejáis ahí y guardáis. Entonces aquí pues me va a salir los conceptos que he puesto. Y si tiráis, bueno, voy a borrarlo. Si tiráis de aquí, pues me va a copiar el formato, ¿eh? En cualquiera de las celdas me va a salir para que escoja. Vamos a poner que alquilamos el local 1. Si quisiera guardar, ya tendría archivo, haría una copia, descargar como PDF, y aquí lo único que hay que hacer es ponerlo en vertical, estar seguro de que está en vertical y exportarlo. Y bueno, así es como quedaría. Voy a cancelar. Ahora, yo he abierto otra hoja aquí con número de factura, fecha, cliente, NIP, y me interesaría buscar algo para que una vez que he hecho la factura, porque aquí lo que vamos a hacer es machacar la factura, no vamos a tener tantas hojas como factura, sino que en esta misma plantilla vamos a hacer siempre la factura, luego machacando los datos. Entonces conviene guardarla como PDF antes de machacar los datos y contabilizarla. Entonces, para guardarla en la nube o donde sea, en una carpeta, que luego puedes subir a la nube también, le haríamos descargar como. Yo la hago siempre en formato PDF. Y ya se puede también imprimir. La puedes hacer en PDF para mandársela al cliente, incluso con firma digital, ¿no? Con cualquier utilidad que te permita firmar PDF, pues mandarías la factura en formato PDF y con su firma digital para que se le dé validez. Me las tengo que ingeniar porque luego puedo ir y copiar los datos aquí, que esto es otro modelo que he hecho, ¿no? Otra hoja de cálculo con los datos para tener un libro de facturas emitidas. Entonces yo quiero hacer, pues darle una tecla y que me copie la factura anterior. Entonces primero voy a facilitar los datos. Para que no tener que ir cogiendo, me voy a coger, voy a ponerle aquí. Voy a añadir, por supuesto se pueden añadir, insertar debajo todo lo que queráis, ¿no? Aquí en la 44 voy a poner que me copie el número de la factura. Aquí que me copie la fecha. Tengo que darle igual, ¿no? En esta igual a lo que ponga aquí. Aquí el cliente le digo igual a y que me ponga lo que ponga ahí. Cliente. Después de cliente va el NIF. Pues le digo igual a ¿dónde? Este. Aquí que me copie el concepto, que es este. Aquí
que me copie la base imponible. En este caso, pues le puedo decir que me copie este, porque yo no tengo nada más que un concepto ahí. Si no, le diría este, pero es que ahora explicaré por qué. Aquí igual que me copie esto. Aquí igual que me copie la retención. Y aquí igual que me copie el total. Un truco que tengo yo para que no se vea lo que hay en la casilla 44 es poner las letras en blanco sobre fondo blanco. Entonces, en la casilla 44 lo que yo tengo es para utilizarlo, pero no quiero que lo vea nadie. Si se va a imprimir, si se va a pasar, aquí está, pero nadie lo ve. La 44. Vale. En el libro de facturas emitidas voy a hacer la siguiente utilidad. Voy a crear una macro. Las macros están aquí en herramientas. Primero, no sé si tengo alguna. Gestionar macros. Tengo una, la voy a borrar. Quitar y actualizar. Vale, ahora voy a crear una macro que es grabar una serie de pasos para que se me repita. Esto, cuando porque esto lo tenía Excel y los usuarios de la hoja de Google estaban loquitos porque se implementara. Por fin lo consiguieron, ¿no? Voy a grabar una macro. La macro lo que va a hacer una vez que estemos situados, qué sé yo, aquí por ejemplo, es que se vaya a la plantilla, me copie. Voy a quitar esto. Ya no me acuerdo hasta dónde llegaba. Creo que era hasta ahí. De momento hago control al la flechita para arriba de mayúscula y el 1. Y me copia el cliente número 3, pues se supone que son los datos de aquí. Si hago otra factura, imaginaros que necesito hacer, bueno, esta me la llevaría a PDF. Ahora hago cliente número 2, el local número 2, este vale 600, la fecha es la misma y el número de documento en vez de 28 es 29. Pues ya tengo mi factura y me voy al libro de facturas emitidas, me coloco aquí por ejemplo y le doy control al shift 1. Me está copiando, luego lo puedo ordenar, pero bueno, el alquiler del local 2, mes, fecha. Bien, copia hasta el formato al crear la fila. Y ya lo único que tendría que decirle, bueno, que me lo ordene por fechas, ¿no? De ordenar de A a Z. Y así tendríamos primero los del 4 de febrero, así estarían por fecha. Tendría que haber inmovilizado esto. Sería esta fila, ¿no? Inmovilizar esta fila actual. ¿Para qué? Pues para... Si muevo esto, que no me mueva el encabezado. Y si le doy aquí a ordenar por fechas, me va a respetar los encabezados y va a ordenar por fechas. Y como veis, os podéis hacer un programa para haceros vuestra facturación a vuestra medida, personalizarlo con logos, ponerlo más bonito, en fin. Tengo clientes que además de tener una plantilla de facturas, tienen una de presupuesto. En fin, ya se va adaptando a los datos de cada uno, pero no tenéis necesidad de gastaros nada en un programa para hacer vuestra facturación. Yo estas plantillas de factura las suelo a montar en la gestión integral de cada cliente. Luego le voy añadiendo, pues ya tienes, si tienes ahí facturas emitidas y te pueden servir, pues ya tienes el libro de facturas emitidas. Le añades el de recibidas y te podría luego ir calculando impuestos y tal. Pero de momento podéis haceros una hoja de vuestro propio programa de facturación, que al tiempo de hacer la factura, poder imprimirla o guardarla en PDF, podéis con la herramienta esta de las macros
pasarla automáticamente al libro de facturas emitidas con un solo clic.